Hola, ¿cómo están hermanos? Vamos con esta predicación del libro de Efesios. Hoy toca los versos del capítulo 2, del verso 1 al verso 7. Efesios capítulo 2, verso 1 al verso 7. Y el título de esta predicación es Una antigua y una nueva vida. El título es Una antigua y una nueva vida. Y hermanos, quisiera yo comenzar esta predicación con un ejemplo. Hace algunos años, una de mis primas, muy cercana, ella me contó que cuando estaba estudiando cierta carrera, ella tomó un seminario en la universidad. Así que ella tuvo que ir un sábado a tomar esta clase. Esta clase se trataba sobre las personas que tenían discapacidad y sobre los problemas que ellas tenían que pasar día a día viviendo con esta discapacidad, ya que de acuerdo con este seminario, ciertas leyes en México simplemente no estaban diseñadas para darles un apoyo a estas personas. Esto, por supuesto, ya tiene muchos años. Entonces, uno de los ejercicios que sus profesor les dejó a estos estudiantes fue que en el tiempo que tuvieran de receso, ya no recuerdo bien, pongan que el receso fuera entre 15 a media hora, estos alumnos, incluyendo mi prima, tenían que estar con cierta discapacidad para que ellos pudieran entender aún más a estas personas. Entonces a unos les dijeron, ¿saben qué? En estos 15, media hora de receso ustedes van a hacer todas sus actividades, pero simplemente no van a poder usar sus manos, algunos. Otros tantos les pusieron unas vendas en los ojos, dijeron, tú no vas a poder ver. A otros le dijeron, tú no vas a poder hablar para nada. A otros simplemente dijeron, a ti solamente te va a faltar una mano, a ti solamente te va a faltar un pie. A otros simplemente te le va a faltar los dos pies y no vas a poder usarlos. Y uno muy extraño decía que le pusieron en sus zapatos unos frijoles, pero esto con el paso de los minutos le iba a incomodar más, hasta que por fin iba a sentir un dolor insoportable en la planta de los pies, lo cual logró su cometido. Eh, Terminando el receso, el profesor esperó a todos los alumnos que llegaran y empezó a preguntar cómo les habían ido, cómo les había ido en esos 15 media hora que tuvieron de receso. Algunas personas dijeron, a mí me tuvieron que ayudar, ya que yo era inválido, me tuvieron que ayudar a bajar la escalera cargando. Otra persona decía, yo quería pedir algo en la tienda, pero no podía hablar, así que me costó mucho trabajo decirlo. Otra persona, a mí me tuvieron que guiar al baño, ya que simplemente yo no podía ver. Y dice que en esa plática había una persona que entró en llanto y que dijo, ahora entiendo un poco más a estas personas discapacitadas. Bueno, ¿por qué di este ejemplo? Porque Pablo, en este capítulo 2, va a tocar un tema que en el libro de Romanos, capítulo 1 a capítulo 3, toca muy al fondo, el cual es el pecado del hombre. Y así como este profesor dio este ejemplo, hizo que ellos vivieran de esta manera sus 15, media hora de sus vidas, con esta incapacidad para que ellos comprendieran lo que otras personas estaban sufriendo. Bueno, Pablo en estos versículos va a tratar de hacerles recordar de una manera vívida a los efesios de cómo ellos eran antes de llegar a Cristo. Ellos les va a poner el panorama más oscuro para que ellos puedan entender realmente quién es Cristo. Y de esta manera ellos puedan saber dónde los salvó, o recordar, mejor dicho. Por eso, el día de hoy veremos cómo Dios fue quien nos salvó de nuestra antigua manera de vivir. Eso es lo que vamos a ver hoy. Veremos cómo Dios fue quien nos salvó de nuestra antigua manera de vivir. Y el bosquejo va a estar de esta manera. Vivíamos en pecado del verso 1 al 3. Segundo punto, pero Dios, verso 4 y 3, salvados por amor, del verso 4 al verso 7. Y vamos a leer nuestro texto, todo completo. Dice así Efesios capítulo 2, verso 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces vamos a ir analizando verso por verso como es nuestra costumbre, y el punto 1 lo vamos a ver. Punto 1, vivíamos en pecado. Verso 1, dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo estoy leyendo la traducción de Reina Valera 1960. Y vamos a detener la primera frase: y Él os dio vida a vosotros. Y aquí ya empiezo con un dato muy revelador. Esta parte, y Él os dio vida a vosotros, esta parte no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Entonces nuestro verso inicia primeramente cuando. Y Él os dio vida a vosotros, eso no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Entonces tendríamos que empezar con la palabra cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esta palabra cuando también se puede traducir con ustedes. Por lo tanto, esto se puede traducir de la siguiente manera: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Quizás alguien pregunte, ¿por qué Pablo tan repentinamente comienza a hablar del pecado del hombre? En el capítulo 1, al final del capítulo 1 de Efesios, Dios dice, en Cristo se manifiesta el poder de Dios. Y ahora Pablo simplemente está entrando con una gran navaja, una gran espada, y está diciendo, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Por qué Pablo tan repentinamente comienza a hablar del pecado del hombre? Miren, si realmente el cristiano quiere ver qué tan glorioso es nuestro Dios, entonces debemos de entender qué tan perdidos estábamos, y sólo así podremos llegar a un entendimiento correcto de nuestra naturaleza y del gran amor de nuestro Señor. Hay un dicho, el cual yo creo, y dice, las estrellas brillan más intensamente en las noches más oscuras. Y esto es lo que trata de hacer Pablo. En 3 versos procura que los efesios entiendan qué tan negro era su pecado, para después hablarles de aquel que los limpió. Así como este profesor quiso, por medio de su ejemplo, de la introducción que les di, por medio de este ejemplo, quiso hacerles notar los padecimientos que las personas inválidas estaban viviendo día con día a sus alumnos. Así Pablo, con este panorama, trata de enseñarles de dónde Cristo los salvó. Y sigue nuestro texto en Efesios capítulo 2, verso 1. Dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Pablo les recuerda a los efesios como en otro tiempo estaban muertos. Es verdad que los efesios podían en aquel entonces, antes de conocer a Cristo, podían ellos caminar, pensar, y aún ante los ojos de todo el mundo podían lucir hasta saludables, pero ante los ojos de Dios estas personas estaban muertas, ya que sus vidas estaban llenas de delitos y pecados. Miren lo que Pablo escribe en 1 Timoteo capítulo 5 verso 6. Él dice en 1 Timoteo capítulo 5 verso 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Y esto aplica tanto a hombres y mujeres. Todo hombre y mujer que se entrega a sus placeres carnales, él está muerto. Nace otra pregunta. ¿Por qué el apóstol considera muertas a las personas que viven en pecado? Si Cristo es santo y Él es el camino, la verdad y la vida, entonces todo lo que se oponga a Él y a su voluntad se puede considerar muerto, ya que no tiene comunión con aquel que es y da la vida. Esta es la razón por la cual los efesios eran considerados muertos en su antigua vida. Y realmente toda persona alejada de Cristo se puede considerar que está doblemente muerta, ya que estas personas no solo experimentarán la muerte natural,
que esa a todos nos llegará, a ti y a mí, sino que también experimentarán la muerte eterna en el infierno. Para que nos quede más en claro, el tipo de vida que lleva a muerte es un tipo de vida en donde constantemente estamos haciendo el mal. Por eso Pablo dice que estas personas, anteriormente los efesios, se encontraban en sus delitos y pecados, dando a entender que constantemente estaban practicando maldades. Y por eso vamos a ver el significado de estas dos palabras. La palabra delitos también se puede traducir como transgresión o paractoma, que es la traducción de griego de la palabra paractoma. Entonces delito también se puede traducir como transgresión y es un paso en falso, que incluye ya sea cruzar un límite conocido o desviarse del camino correcto. Es decir, cada vez que tú transgredes la ley de Dios, primero un cristiano está en el camino que es Cristo por medio de su santa palabra y después cae en transgresión, o sea, que se desvía del camino correcto. En lugar de estar en el camino de Dios, se desvía al camino del diablo. Obviamente toda persona pecador, como dice la Biblia, con lo que antes ustedes eran, efesios, pecadores, en lugar de seguir el camino que Dios les ha dado por medio de su ley, aún su ley es su palabra y su ley moral del corazón, estas personas han cometido delitos, han transgredido y se han ido en pos de otro camino. Han cruzado el límite que Dios ha estipulado. Y pecado proviene de la palabra amartia, que significa no dar en el blanco o no alcanzar la medida. Es decir, digamos que enfrente de mí hay un lugar donde al cual yo con un tiro de arco tengo que dar. No es simplemente esto de que te desvías por poco no le atinas, por poco no das en el blanco, no. Si yo tenía con el tiro en arco atinar a esta dirección al blanco, entonces cuando peco, le doy la espalda al blanco y ¡pa! Atino una dirección totalmente distinta. Eso es pecar, hacer totalmente lo contrario a la voluntad de Dios. Es no dar en el blanco, no por poco, sino simplemente estabas perdido. Fallaste por mucho porque diste la espalda al blanco. Eso es. En otras palabras, ya sabiendo el significado de delitos y pecados, en otras palabras, delante de Dios somos tanto rebeldes como fracasados. ¿Por qué? Porque somos transgresores y somos personas que no alcanzamos la medida, que no alcanzamos el estándar, pecamos. Un verso que avala esto es Romanos capítulo 3, verso 12. Romanos capítulo 3, verso 12 dice: todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En nuestra anterior vida, en la anterior vida de los efesios, en la anterior vida de los cristianos, todos nos hicimos inútiles. La palabra aquí inútiles quiere decir que no cumplimos con nuestra función principal, con la función con la cual fuimos creados. El humano fue creado para adorar a Dios y el humano no está cumpliendo con su propósito de creación, no está adorando a Dios, por lo tanto es un inútil. Es como, por ejemplo, si tú tienes una tele y de repente en esa tele dices, en esa tele voy a ocuparla para cocinar, entonces agarras tu tele, la pones, la acuestas y le pones fuego a la tele y empiezas a cocinar unos huevos. La tele no se creó para cocinar huevos, para cocinar ningún alimento se creó la tele se creó para poder verla. Así tan perdidos estábamos nosotros, así de rebeldes, fracasados, inútiles éramos antes de llegar a Cristo, hermanos. Igual que los efesios. No había ni siquiera uno. Verso 2 de Efesios capítulo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo habla que en otro tiempo los efesios seguían la corriente de este mundo, es decir, vivían acorde a sus deseos pecaminosos. Ellos no luchaban para buscar la pureza y la santidad, ellos simplemente se dejaban llevar por las olas de pecado que ofrece este mundo y vivían a la luz de sus deseos carnales.
Dice Primera de Pedro capítulo 4 verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones y abominables idolatrías. Y aún Primera de Corintios capítulo 6 verso 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y dice en el verso 11, y esto erais algunos. Tú, hermano, hermana, tú antes tenías uno de estos pecados de la lista. Tú antes eras así. Tú antes eras una persona que por tus pecados no heredarías el reino de Dios. Pero dice Pablo, en otro tiempo eran. Obviamente, hermanos, hoy en día, tú que ya tienes el Espíritu Santo, tú que ya has creído en Cristo, obviamente quiero eso esperar de ti. Y estás luchando contra esos pecados que antes te ataban. Ya dejaste muchos, gloria a Dios. Pero yo sé que en esta condición humana sigues luchando igual que yo con ciertos pecados. ¿Qué crees, hermano? Luchar contra estos pecados es una evidencia de que realmente has sido salvo. Es una gran evidencia. Si tú estás cómodo con estos pecados, no luchas, y en lugar de ir en una vida en victoria contra estos pecados, simplemente no te esfuerzas en vencerlos y te dejas llevar por estas olas de tu antigua manera de vivir, pues muy probablemente o te has enfriado espiritualmente o no eres salvo, hermano. La vida de un cristiano genuino está caracterizada por su santidad y su lucha constante contra el pecado que muere en su corazón. Esa es una evidencia de que realmente eres salvo. Continúa nuestro texto diciendo, y todo esto conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Debo de decirles algo, hermanos, y es muy importante que lo sepan, pongan mucha atención. Satanás y sus demonios son reales. Satanás y sus demonios son reales. La Biblia lo confirma y él es quien nos orquesta la maldad de este mundo. Dice Primera de Juan capítulo 5 verso 19, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, hermanos, todo está bajo el maligno. Y en Juan capítulo 8 verso 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Contexto, aquí Pablo le está hablando Jesús le está hablando en conversos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y nosotros, en nuestra antigua manera de vivir, antes éramos hijos del diablo. Antes. Ahora somos hijos de Dios. Ahora tú eres hijo de Dios. Antes hacíamos lo que nuestro padre el diablo quería, nos mandaba, que era pecar. Hoy hacemos lo que nuestro Padre nos manda y nuestro Señor Jesucristo nos manda, seguir la santidad y obedecerle a Él por medio de su palabra. Solo existen dos bandos en este mundo, hermanos. O estás con Dios por medio de Cristo, o estás con Satanás viviendo una vida de pecado constante. No hay más. Tú en tu antigua vida estabas del lado de Satanás y por lo tanto te encontrabas en esclavitud de pecado en tu antigua vida. Esto lo expresa de manera muy precisa el verso 3 de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este texto, hermanos, es un ataque directo al libre albedrío. Tú por naturaleza no podías escoger las cosas de Dios, ya que te inclinabas a tus deseos carnales.
¿Tenemos libre albedrío los cristianos y todo el ser humano? Sí. ¿En qué sentido? Explico. Hoy yo quise ocupar una camisa blanca, pero Dios me dio libre albedrío en poder ocupar una camisa blanca, una camisa rosa, a lo mejor ocupar una camisa azul. Es lo mismo. Tienes libre albedrío, hermanos, en la escuela donde quieres estudiar, la comida que quieres comer diario, ahí aplica tu libre albedrío. Pero donde tú no tienes para nada libre albedrío es en seguir a Dios. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la palabra de Dios, nosotros por naturaleza deseamos el mal. Entonces, requerimos que Dios interviniera, que Dios fuera el que nos sacara, que Dios fuera el que nos llamara a salvación. Nosotros antes de llegar a Cristo, no podíamos seguir a Cristo porque nuestra naturaleza pecadora nos lo impedía. Es mentira aquellas personas que dicen, yo seguí a Cristo porque yo quise hacerlo. No, Cristo te llamó para seguirle y gracias a su gracia estás en sus caminos. Porque si fuera por nosotros, la humanidad, y correríamos directo al infierno, ya que allí se encuentran todos los placeres que a nuestra antigua carne, a nuestra antigua vida, le daban tanta felicidad. ¿No me crees? Ve lo que dice Génesis capítulo 6, verso 5. Génesis 6, capítulo 5 es un pasaje lo que nos enseña qué tan corrompidos estábamos. Dice Génesis capítulo 6, verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente mal. Solamente nuestro corazón hacía maldad. No hay gente buena. Dice Pablo en Romanos, no hay justo ni un uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Ahí estabas tú, en tu antigua vida, antes de ser salvo. Antes tú no buscabas a Dios. Antes tú no anhelabas lo santo. Antes tu corazón simplemente quería hacer maldad. Así eras tú, así era yo, así éramos todos antes de llegar a Cristo. ¿Y esto qué hacía en nosotros? Nos hacía objetos de la ira de Dios. Romanos capítulo 1, verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Colosenses capítulo 3, verso 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, contra toda persona que no cree en Cristo. La ira de Dios va contra estas personas. Y aquí nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es la ira de Dios entonces? ¿Qué es esta ira que va a caer sobre las personas que no se arrepientan? ¿Qué es la ira de Dios? Bueno, ahí me encantó la definición de la ira de Dios de John Stott en su libro El mensaje de Efesios. Dice él, y cito, ¿qué es la ira de Dios? Es la hostilidad personal, justa y constante de Dios hacia el mal. Es su negación absoluta a hacer concesiones y su propósito de condenarlo. Esta es la ira de Dios. Y su ira justa, santa, no se contrapone con su amor, también santo y justo. Déjenme decirles algo, hermanos. Si Dios ama lo santo, por lo tanto, debe de odiar lo profano, o sea, lo pecado. Dios manifiesta su amor. Dios manifiesta su amor por la creación al condenar al pecador que tanto daño le ha hecho a su reino. Es lógica. Es lógica. Así como un juez manifiesta su amor por la ley de su nación y su ciudadanía al condenar al delincuente a un justo castigo, así como este juez manifiesta de esta manera su amor, también Dios manifiesta su amor por la creación al condenar justamente a todo pecador.
dice nuestro texto base. Éramos, en otro tiempo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estas palabras me parecen a mí muy importantes, ya que el texto no hace excepción de personas. Toda la humanidad entramos en la misma condición caída y por lo tanto depravada. Dice Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Somos por naturaleza, por nacimiento, pecadores. Y Job pregunta, Job capítulo 14, verso 4. Job hace esta pregunta. ¿Quién hará limpio al inmundo? Job capítulo 14, verso 4. ¿Quién hará limpio al inmundo? Y aún él contesta, él humanamente contesta, nadie, nadie. ¿Quién hará limpio al inmundo? ¿Quién hará santo al pecador? Job contesta, nadie. Y aquí es donde entramos en las dos primeras palabras de nuestro verso 4 de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, 4, con esta frase y estas dos palabras, Pablo dice, pero Dios. Mientras que Job decía, nadie puede hacer limpio el inmundo, nadie. Dios, por medio de su palabra, dice, pero Dios. Esto revela, con estas palabras nos ilumina Pablo. Pero Dios, pero Dios. Y aquí lo tienen, hermano. Esta frase de dos palabras nos muestra el verdadero autor de nuestra salvación. Dios. Tú eras pecador, pero Dios te limpió. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados, pero Dios te dio vida eterna. Tú eras enemigo del reino de los cielos, pero Dios te hizo amigo de la gloria. Tú eras lo más vil y menospreciado, pero Dios te hizo coheredero con Cristo. Tú no eras nadie, pero Dios te adoptó y te hizo su hijo. Tú eras un condenado a muerte, pero Dios te dio el perdón por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ningún aspecto de tu salvación depende de ti, ninguno. Fue Dios quien tuvo misericordia y decidió salvarte. Y tú podrás decir, ¿qué fue lo que Dios vio en mí para salvarme? Déjame decirte algo, hermano. Nada, absolutamente nada vio Dios en ti para salvarte, nada. Tu salvación y la de todos los cristianos es por gracia. Vean las palabras que Dios le dio a Israel, que también pueden en cierto sentido aplicarse a nosotros. Deuteronomios capítulo 7, versos 7 al 8 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos los ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y aquí tenemos nuestra respuesta. ¿Por qué Dios me salvó a mí? ¿Por qué Dios te salvó a ti de tu antigua manera de vivir? ¿Por qué? Dice el verso 4 y 5 de Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué te salvó? Por la misericordia, por gran amor de Dios, fuiste salvado. Por su misericordia y por su gran amor. Y dice el verso 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente te salvó, hermano, hermana, no solamente nos salvó, sino que además nos dio dones, nos resucitó, nos va a resucitar de los muertos en su debido tiempo y aún nos va a hacer sentar en los lugares celestiales. Lo vimos en la predicación pasada, donde Cristo esté, nosotros vamos a estar. ¡Qué bendición tan más grande, hermanos! ¡Qué Dios tan más lleno de amor, tan más lleno de misericordia, que se fija en pecadores como nosotros y decide salvarlos por su buena voluntad, por su gran amor! ¿Y esto para qué?
Aquí está la razón por la cual Dios te salvó. Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todos los cristianos algún día estaremos con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Dios y Padre Jehová. Estaremos con Él, con ellos en el cielo, aún con nuestro Señor Espíritu Santo. Y cuando la iglesia esté allí en el cielo, de acuerdo con ese texto, estaremos ahí para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Todos los seres creados por Dios van a poder ver a la iglesia, a todos nosotros, y van a decir: Señor, ¿tú salvaste a los pecadores? ¿Tan grande fue tu amor para tus enemigos? Te alabamos, Señor, por desprender de esta manera tu gracia. Así que, hermanos, recuérdalo. Siempre recuerda de dónde Cristo te sacó, de dónde nuestro Señor Dios te sacó. Y alábalo por la gran muestra de amor que Él te dio a ti, a mí y a todos nuestros hermanos en Cristo. Dios te bendiga.